porque ¿cuántos son los que aman más las criaturas que al Creador? Cuando nuestro Señor dice, el que ama más a su pai o a su mãe, a su filia o a su filho más que a mí, no es digno de mí. ¿Cuántos son los que hacen esto? ¿Cuántos? Y aunque se digan católicos, están en mal camino, porque hay que amar a Dios por sobre todas las cosas. El primer mandamiento es el primero, no el segundo, ni el quinto, ni el último, es el primero. Entonces, a tener en cuenta esto. ¿Y por qué la Iglesia pone este Evangelio? Precisamente este Evangelio lo pone porque el santo que hoy estamos a celebrar, San Wenceslao, es un caso muy terrible. Wenceslao era filho del rey de lo que sería Chequia hoy en día, Checoslovaquia. Y cuando muere el pai, el rey, deja el facto de ser rey a su hijo Wenceslao. Mas a mãe de Wenceslao se ficou chateada con este tema de que ficara en herencia el filho y no ella, porque parece una mujer un poquito ambiciosa y un poquito chata. La cuestión es que la madre, hasta que tenga una mayoría de edad, lo entrega a Wenceslao, al futuro rey, a su avó Ludmila. Y Ludmila lo educa católicamente. Bueno, y mientras la madre de Wenceslao hace las veces de reina. Una vez que ya cumple la mayoría de edad, Wenceslao pasa a ser él el rey. Y la madre no le gustaba que su filho Wenceslao reine, y entonces se pone de acuerdo con su filho, con otro filho que tenía, menor que Wenceslao, pero también tan ambicioso como ella, y no tan católicos, porque una de las cosas que le fastidiaba a la mãe de Wenceslao era que su filho era muy católico. Entonces, en una fiesta de bautismo, dice que bautizaron a un pariente de Wenceslao. Wenceslao ya era rey de Chequia, y dicen que Wenceslao se retiró en un momento a rezar en una capilla, y la madre de Wenceslao le dice a su hermano que lo vaya a matar, y lo mata su propio hermano. Era una menina difícil la mamá de Wenceslao. Bueno, la cuestión es que la mujer, la mãe de Wenceslao, después tiene una enfermedad terrible, muere malamente, y al hermano después el rey Otón lo manda a matar por el crimen que había cometido a Wenceslao. Eso es una historia, en fin, bastante triste de ver cómo la ambición por el poder, etcétera, llegan a semejantes crímenes. El otro tema que yo quería hablarles es de unos santos que se celebraron hace unos días atrás. San Cipriano y Santa Justina. ¿Quiénes eran San Cipriano y Santa Justina? Eran dos personajes distintos. O sea, San Cipriano era un rapaz que ya en la adolescencia empezó a interesarse por el ocultismo, por la magia y todas estas cosas. Incluso viaja a distintas ciudades del Oriente para aprender más sobre sortilegios, y llega a ser un perfecto sacerdote de Satanás, Cipriano. Bien, cuando él ya tiene unos 30 años, era de los personajes que se dedican a hacer maleficios y todas estas cosas que hoy están tan de moda en tantas partes. La cuestión es que Cipriano un día ve a una menina, Justina, y esta Justina era católica. Entonces el Cipriano le gustó a Justina, entonces empieza a hacer sortilegios o la trata
de enamorar, etc. Y la Justina no quería saber nada con este personaje, mucho menos que ainda que era un satanista. La cuestión es que Cipriano empieza a hacerle sortilegios a esta menina y no consigue nada. Entonces Cipriano empieza a preguntarle a Justina qué hay con ella que no llegan los sortilegios. Y la otra le dirá, será porque soy católica y vivo en gracia de Dios. Entonces Cipriano cae en la cuenta de que hay algo que es más fuerte que los demonios. Y es así que Cipriano dice, pucha, yo estoy perdiendo mi tiempo con los demonios pensando que los demonios me iban a resolver la vida y hay algo que es más fuerte que los demonios. Entonces recurre a un sacerdote católico, Evaristo, y empieza a estudiar lo que es la fe católica. Y al punto tal de que, bueno, decide, si hay un Dios que está por encima de los demonios, yo quiero servir a ese Dios. Y se convierte. Mientras tanto, la Justina rezaba por este pobre infeliz que estaba en una situación muy difícil. Bien, la cuestión es que Cipriano no solamente se convierte, sino que después de mostrar que realmente su conversión había sido sincera y cierta, lo ordenan sacerdote, lo ordenan obispo, incluso después, y en la persecución, en una de las tantas persecuciones del bribón de Diocleciano, terminan decapitados, y terminan decapitados él, Cipriano, y Justina, que fue el instrumento que Dios se sirvió para traer a Cipriano a la fe católica y morir católicamente. ¿A qué viene esta historia? Realmente cuando uno piensa que hay gente que está comprometida con Satanás para hacer el mal, uno piensa si esta gente puede convertirse. Y lembrar siempre que Dios es más poderoso que Satanás. Y que todo depende de que tengamos la gracia de que alguien rece por esas personas. Porque la conversión es una obra de la gracia de Dios, no es una obra de cada uno de nosotros. Entonces, no dejemos de rezar por la gente que no es católica y que está en riesgo de perder su alma para toda la eternidad. ¿Cuánta gente que vive pensando que no hay más nada que esto, que lo que vemos, etc.? El otro día tuve una experiencia muy bonita con una menina Catarina que tomó su primera comunión en San José dos Campos. Y siempre les tomo un examen del catecismo. Y una de las preguntas que les suelo hacer a los meninos de catecismo es, ¿existe Dios? Y los meninos generalmente contestan, sí, existe Dios. ¿Y cómo sabes? ¿Tú lo viste? Claro, los niños empiezan a pensar, ¿cómo es que yo sé? Y la menina me contesta así al tiro, si Dios no existiese, no existiría nada. Excelente. Y ella me dice, ni tú ni yo existiríamos. Perfectamente de acuerdo. O sea, ver cómo un niño percibe que no hemos salido de una explosión, no hemos salido de un macaco reformado, hemos salido de la mente ordenada, con leyes, inteligente de Dios. Y si Dios nos creó es para que volvamos a Él, no para que hagamos lo que se nos dé la gana o lo neguemos a Él, negando su existencia y su existir. ¿Qué cosa hay más grande que un alma humana? Que una persona que piense, que razona. Y sin embargo, ¿cuántas personas no acreditan en Dios? Un absurdo total. Pensamos que un celular, cuando vemos un celular, por poner un ejemplo, si alguien dijera, ese celular se hizo sozinho, alguien diría, no puede ser, algún japonés, alguien lo hizo. Perfecto. Vemos la maquinaria del universo, magnífica, y decimos, Dios no existe.
o dicen los ateos, Dios no existe. Entonces, Dios existe. Hay un orden, hay leyes que se cumplen. Y si hay leyes, hay un legislador. Y si las cosas están feitas siempre por un fin. Porque ninguém obra sin un fin. Es un principio de la sana filosofía. ¿Cuál es el fin de la creación? Que por la creación lleguemos al Creador. Entonces, queridos fieles, recemos y pidamos al buen Dios para que la gente comprenda la importancia de acreditar en Dios. Porque eso es fundamental para que nosotros podamos ordenar nuestra vida hacia Él. Si no hay Dios, el Dios somos nos. Y claro, es un Dios doente, enfermo, en fin, con montones de vicios y defectos. Es un Dios que no presta, es un Dios que muere. Nuestro Dios, el Dios eterno, no muere. Entonces, y es la suma perfección de todas las cosas. Pidamos al buen Dios entonces que nos dé la gracia de tener fuerza y ánimo y perseverancia en rezar por la conversión de los ateos, por la conversión de los herejes, por la conversión de aquellos que no conocen a Dios, para que un día puedan alcanzar la vida eterna. Ave María Purísima.